Ok. eh, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ernesto González y el día de hoy voy a exponer un poco sobre lo que son los aceros inoxidables. Bien, como bien sabemos, el acero es una aleación de hierro y de carbono, siendo el porcentaje de este último menor a 2%. Tenemos hierro, el carbono, y para que un acero se pueda considerar acero inoxidable, tiene que tener como mínimo una cantidad de 10.5% de cromo en su aleación, que es este elemento que vemos aquí. El acero, particularmente, bueno, realmente todos los metales reaccionan químicamente con el oxígeno. En el caso del acero, por tener en su aleación hierro, el hierro reacciona con el oxígeno provocando óxido de hierro. Entonces, además del hierro, también muchos elementos metálicos reaccionan con el oxígeno, produciendo óxido. En este caso, por ejemplo, el óxido de la plata genera que la plata tenga un color negro, oscurecido. El óxido de aluminio provoca que se vuelva blanquecino, que le crezcan manchas blancas. El óxido de cobre torna el material de un color verde azulado. Y el más conocido, el óxido de hierro, que también es el óxido del acero porque contiene hierro, pues son estas manchas rojizas que vemos en las superficies metálicas. El cromo reacciona con el oxígeno formando una fina, compacta e inerte capa de óxido de cromo que impide que el oxígeno siga penetrando el material. El cromo es altamente reactivo con el oxígeno, lo cual genera en la capa externa del material del acero inoxidable, esta capa compacta y fina que realmente es el óxido del cromo, pero lo que hace es que impide que el oxígeno siga penetrando más adentro del material. Quiere decir que el acero inoxidable realmente no es que sea inoxidable, sino que de por sí su capa externa ya está oxidada por el oxígeno que le llega. Pero este óxido, pues se genera de una forma, de un color cromo, un color que no es, por así decirlo, desagradable a la vista. Por lo tanto, esta capa protege al resto del material eh, para que ningún agente corrosivo penetre todavía más. Esta capa es autorregenerativa. Quiere decir que si al material le hacemos una bolladura o un corte, el oxígeno que entre al corte pues oxidará la capa externa del acero. Y esta capa externa pues generará de nuevo esta capa de óxido de cromo. Es, por decir, autorregenerativa. Y pues ese es el color tradicional o comúnmente del acero inoxidable, que es el que siempre vemos, por ejemplo, en los lavabos o utensilios de cocina. Las propiedades del acero inoxidable presentan alta resistencia a la corrosión, mayor resistencia a bajas y altas temperaturas, es fácil de fabricar, bajo coste, buena estética y es prácticamente inerte, por lo que había comentado. La clasificación del acero se agrupa en familias según su microestructura metalúrgica, a la cual puede ser compuesta de las fases estables austenita o ferrita, una mezcla dúplex de estas dos últimas, martensita o endurecido por precipitación. Los austeníticos son aceros inoxidables no magnéticos que contienen altos niveles de cromo, níquel y bajos niveles de carbono, conocidos por su conformabilidad y resistencia a la corrosión. Los aceros austeníticos son el grado de acero inoxidable más utilizados. Sus aplicaciones son en utensilios de cocina, equipos de alimentos y bebidas y equipo industrial. Los ferríticos contienen poco o nada de níquel, lo que les proporciona un precio más bajo en comparación con los aceros inoxidables austeníticos. Son menos resistentes a las elevadas temperaturas. Sin embargo, este grupo tiene mejor resistencia a la corrosión. Aquí podemos ver pues su microestructura, cómo está formado los aceros inoxidables ferríticos. El martensítico, esos aceros sufren modificaciones estructurales con la temperatura, por lo que suelen someterse a tratamientos térmicos de temple y revenido. Tras estos procesos alcanzan buenas propiedades mecánicas y tienen suficiente resistencia a la corrosión.
Aquí podemos ver igual su microestructura y el dúplex, que los aceros inoxidables dúplex están constituidos microestructuralmente por dos fases, ferrita y austenita. O sea, son una combinación de... están constituidos por estos dos tipos. Los aceros inoxidables dúplex tienen significativamente mejor tenacidad y ductibilidad que los ferríticos. Presentan propiedades mecánicas y una resistencia a la corrosión mayor que los ferríticos y austeníticos. La diferencia del acero inoxidable y el acero del carbono es básicamente que el acero inoxidable es más resistente químicamente a la oxidación y a la corrosión, pero es menos duro que el acero del carbono. El acero del carbono, no es resistente químicamente, o sea, se puede corroer, pero es más resistente mecánicamente y es más utilizado para pues estructuras o construcción. Y bueno, eso es todo de mi parte. Y muchas gracias. ¿Ya se ve la presentación? Sí, compañero. Ok, bueno, yo voy a hablar parte de las fases presentes dentro de los aceros inoxidables. Bueno, en los aceros inoxidables, como ya se dijo antes, se dividen más que nada en 5 partes dependiendo de su microestructura. Los ferríticos, los martensíticos, los austeníticos, los dúplex y los endurecidos por precipitación. Bueno, en esta tabla del diagrama de equilibrio estable, en cuanto a su aleación con hierro y el cromo, se presenta una pequeña ondulación de tipo de beta gamma. En esta se observa un bucle. Esta es una versión como que más con más percepción de lo que pasa. Se observa un bucle gamma donde se expande hacia la derecha, que vendría siendo la ondulación. Este es simplemente para el agregado del carbono. Como ya se dijo antes, el acero inoxidable es una combinación entre cromo, hierro, carbono, y en una de sus fases también se le agrega níquel. Y de esta manera, como podemos conseguir de hasta un 17% de cromo, como se muestra en esta parte de aquí, que a su vez pueden austenizarse, y en esta se templa, aunque en bajas velocidades de enfriamiento para obtener la martensita. De esta manera se consigue la fase de martensita pasándose por un templado a través de la austenita. Bueno, en cuanto a los aceros inoxidables martensíticos, los aceros inoxidables martensíticos son esencialmente aleaciones de hierro y cromo. En esta se contiene más que nada del 12 al 17% del cromo. Bueno, dentro de la gama de los aceros inoxidables martensíticos, se destacan aquellos que tienen al menos 13% de cromo, y estos posteriormente se le agregan 4% de níquel para poder obtener la aleación completa, que es normalmente usado para este tipo de herramientas u otros materiales de tipo cocina, cucharas, tenedores, este tipo de aleaciones. Estas atraviesan normalmente el campo de gama en cuanto a los aceros inoxidables ferríticos. El acero inoxidable, de esta se le agrega una cantidad de porcentaje en cuanto a cromo y se le limita la cantidad de carbono. Esta aleación se sitúa en la parte derecha del diagrama cuando ya llega a la fase ferrítica, y el acero de ferrítico a cualquier temperatura. Estas más que nada se produce porque se atraviesan al campo de gama en cuanto al diagrama de equilibrio, en cuanto al hierro y el cromo, y por lo tanto pueden austenizarse, y no se puede austenizar y no se puede templar. Es por eso que se queda en una fase ferrítica. En cuanto a los aceros inoxidables austeníticos, es una adición como mínimo del 8% de níquel. Aquí se representa más o menos cómo va influenciando
el níquel de poco a poco para poder obtener esta fase de acero inoxidable. A un acero con más de 18% de cromo se le transforma en austenítico, manteniendo su característica de inoxidabilidad. Esta se va representando en una aleación gamma que se sitúa igual a la parte derecha de la gamma, y el acero ferrítico empieza a tener una alta temperatura para poderse agregar el porcentaje de níquel para así poder conseguir el acero inoxidable austenítico. Y en cuanto a este tipo de aleación, se usa normalmente para ciertos contenedores porque soportan más que nada un poco más la oxidación a través de agua y el oxígeno que este produce. También son conocidos como en vez de austeníticos, se les conoce como cromoníquel por su dependencia a este tipo de aleación. Y en cuanto a los duplex, esta aleación es esa base de hierro, cromo y el molibdeno. Este elemento es esencial para esta, ya que es un elemento que aumenta la resistencia mecánica de los aceros austeníticos y aumenta la templabilidad y su resistencia a fluencia, además de que disminuye el efecto oxidante innecesario para la formación de la capa pasiva de este tipo de aleaciones, ya que en este es esa base de hierro y cromo y el molibdeno, y este tiene nada más una suficiente cantidad de estabilizadores de austenita y níquel, y esto provoca que la capa sea formada de forma pasiva y de manera temple, y por lo tanto permite aumentar su resistencia y corrosión por picadura, y normalmente es usado para crear ciertas cantidades de hilo metálico o alambre, ya que tiene una gran tensibilidad y es bastante resistente. Y bueno, eso sería todo de mi parte, hablando de las fases de los aceros inoxidables.
Doctora, no sé si pueda compartir pantalla. Creo que el compañero no se va a conectar. Y yo soy la siguiente. Pues sí, Spawn, escana, porque sin, ya los demás ya los conectaron. Ok. Entonces, ¿ya se ve? Ya. ¿Ya? Ya sé. Ok. Yo voy a hablar sobre los aceros inoxidables ferríticos. Ya el compañero Ernesto pues dio un breve resumen de lo que se trata, ¿no? Pero pues yo les voy a hablar un poquito más a fondo. Pues el acero es esencialmente, como decía él, en bajo carbono, pues tiene un mínimo aproximado de 10.5 de cromo en su peso total, lo que hace un material resistente a la corrosión. Es pues se puede caracterizar porque presentan su contenido en cromo superior, como ya lo decimos, a comparación de otros tipos de aceros. También es con una baja presencia en porcentaje de carbono, que son hechos conocidos como los aceros inoxidables de cromo directo. Sus características son resistencia a la corrosión de moderada a buena, la cual se incrementa con el contenido de cromo y algunas aleaciones de molibdeno. Endurecidos moderadamente por trabajo en frío. No se pueden ser endurecidos por tratamiento térmico. Son magnéticos, su solubilidad es pobre, por lo que generalmente se eliminan las uniones por soldadura a calibres delgados. Usualmente se les aplica un tratamiento de recocido con el que obtienen mayor suavidad, ductilidad y resistencia a la corrosión. Debido a su pobre dureza, el uso se limita generalmente a procesos de formado en frío. Y pues aquí está su composición química. Por ejemplo, ahí está el diagrama de que tenemos los dos diagramas y el rango de aceros inoxidables ferríticos. Pues son, como ya decía, el mayor porcentaje de cromo, que representan una estructura ferrítica monofásica a temperatura ambiente. Esto se debe a que el cromo es un elemento alfageno, a diferencia de los aceros inoxidables austeníticos. No requiere la presencia de níquel ni en su composición química. Y al presentar una estructura cúbica de cuerpo central, representa una temperatura de transición dúctil a frágil. También acá está la tabla. Cabe recalcar que no todos la serie 400 son ferríticos, pues también pueden ser martesíticos. Y pues por último, el acero se caracteriza en este grupo de ICE, y que es la que tiene mayor normatividad con el acero inoxidable ferrítico. Entonces podemos decir que su estructura ferrítica disminuye la dureza en estos aceros, que también representa una menor tenacidad que otros de tipos de aceros. De esta manera, los aceros inoxidables ferríticos ofrecen una menor resistencia al impacto a temperaturas criogénicas, representando un comportamiento frágil que aumenta con el espesor de la pieza. Entre las formas más efectivas de aumentar la tenacidad de estos aceros cabe citarse el afino de grado, la disminución del contenido en interciales de carbono y nitrógeno y la eliminación de las fases secundarias. También cabe recalcar que el acero inoxidable ferrítico es de los más baratos que hay en el mercado. Y de mi parte sería todo. Bueno, Ay, ¿ya me escuchan? creo que te levanté. ¿Oh? Sí, sí, sí. Sí te Creo que te escucho. levanté. Ah, ok. Bueno, a mí me tocó exponer lo que son los aceros inoxidables en la fase martensítica. Pues básicamente estos aceros presentan una estructura BCC, como se puede observar aquí, presentan este tipo de microestructura. Estos
aceros siempre, al momento de estar en la fase austenítica, son enfriados a una muy alta velocidad. Entonces, lo que causa es que presenten una alta dureza, sin embargo, presenten una baja resistencia a la corrosión. Pues los aceros martensíticos en esencia son aceros al cromo. Pues estos presentan una porción de la serie 400 AISI con porcentajes de 10.5 al 18% de cromo y hasta un 1.2% de carbono. A diferencia de las otras fases, estas, pues, como ya había mencionado, presentan una baja resistencia a la corrosión en comparación de las demás fases. Sin embargo, presenta una mayor dureza que incluso se puede incrementar con tratamientos térmicos como el templado. Presentan propiedades magnéticas, como al tener un alto porcentaje de carbono, pues en dado caso de que alguna pieza necesitara ser soldada, pues necesita ya un proceso un poco más especializado, ya que no se puede soldar así de manera muy, o sea, no se puede soldar de así tan fácilmente. Y después de ser tratados para incrementar su dureza, generalmente son usados para procesos de maquinado y deformado en frío, como por ejemplo el AISI 410, que presenta una ductilidad y es fácil de trabajar y lo hace, pues básicamente se utiliza, por ejemplo, para lo que son herramientas. Sin embargo, lo que es el AISI 420 es una modificación de la AISI 410 que presenta una mayor dureza y resistencia a los desgastes. Sin embargo, sigue presentando una baja resistencia a la corrosión. La ISI 420 principalmente se utiliza para lo que son equipos quirúrgicos y demás cosas. Y pues eso sería pues todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta, aclaración. ¿Me podrían decir si se ve? Sí, ya se ve. Ahí ve. Ok, vale. Bueno, buenos días, compañeros. Yo soy Juan Pablo Méndez Santos. Me tocó explicarles el tema de aceros inoxidables dúplex. Bueno, las fases presentes que tiene, mejor dicho, este tipo de acero es la fase ferrítica, la austenita. Estos dos fases le da a sí mismo al acero otras ventajas sobre los demás tipos de aceros. Más adelante les explicaré pues cuáles son y sobre qué tipo de acero las tienen. Bueno, las características que tienen son la resistencia a la corrosión, alta tenacidad, buena soldabilidad y gran resistencia a la tenacidad. Aunque a diferencia de los demás aceros, cuando estos se soldan, la resistencia a la corrosión y lo que vienen siendo las propiedades mecánicas que tienen van a cambiar. A veces cambian para bien o para mal. Puede ser que la resistencia a la corrosión se disminuya y ya no son tan resistentes. Bueno, la composición química que tienen es del 18 al 26% de cromo, del 4.5 al 6.6 de níquel. Y para mejorar la resistencia a la corrosión se les puede añadir cualquiera de esos tipos de materiales, que son el nitrógeno, el molibdeno, el cobre y el silicio. Básicamente se ocupan para hacer pues, lo que viene siendo los codos, como los pueden ver en la parte de acá. No son codos, perdón. No. En las propiedades químicas que tienen esos materiales podemos resaltar la resistencia a los ácidos, a las bases, la resistencia a la corrosión, como ya lo había mencionado. Algo que los destaca sobre los aceros ferríticos es que estos aguantan un poquito más de la resistencia a la corrosión y también tienen resistencia a la corrosión bajo en tensiones. Bueno, acá tengo las propiedades mecánicas. Tienen buen límite elástico y a diferencia de los aceros antioxidables austeníticos, estos tienen hasta el doble a comparación de ellos.
También tienen tenacidad del impacto. Y bueno, aquí no sé si llega a ver, tengo una tablita que, que habla sobre pues, cómo se clasifican en la que viene siendo la normativa ASTM. Cómo lo clasifican en lo que viene siendo el tipo, y tienes lo que viene siendo el límite elástico, que es en lo que son mejores estos tipos de aceros. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Si tengan alguna duda. ¿Ya se ve la diapositiva? Sí, ya se ve. Es... ¿Qué voy a poner? Bueno, a mí me tocó hablar sobre los aceros inoxidables endurecidos por precipitación. Lo primero que hay que recalcar es de que estos aceros son aleaciones de hierro, carbono, cromo y níquel que se caracterizan por las resistencias obtenidas mediante el tratamiento térmicos que son sometidos, que en este caso sería el de envejecimiento. Tiene diferentes fases. Una de ellas sería las fases austeníticas y de ahí las fases martinsíticas, que son empleados en tratamiento de precipitación a temperaturas de orden entre 500 a 700 grados centígrados. Y esa se produce un endurecimiento adicional, ya que al conseguido en los tratamientos anteriores que se consiguen con esos tratamientos, que serían recocido, temple y normalizado, se llega a conseguir estas fases, que serían las austeníticas y martinsíticas. La principal condición que para que se pueda usar este tipo de tratamiento es al seleccionar de manera precisa los porcentajes de los salientes, que serían como el cobre, aluminio, titanio, molibdeno, fósforo y nitrógeno, que están disueltas en la fase principal del acero en solución sobresaturada. Y mediante el calentamiento a determinadas temperaturas con estas composiciones, es posible que se puedan precipitar las partículas submicroscópicas de fases fuertemente endurecedoras. Ahora les voy a hablar sobre la fase intermetálica, que de igual manera se someten a calentamientos de temperaturas variables de 400 a 700 grados centígrados, pero en este caso se cristalizan en un sistema hexagonal, porque consigue determinados aceros la precipitación de partículas microscópicas, carburos y sulfuros, que se encuentran en solución sobresaturada y que al precipitarse de pequeñas partículas aumentan demasiado la dureza de la aleación y están constituidas por níquel, titanio y aluminio. Y también esta impide el movimiento de dislocaciones y planos de deslizamiento durante la deformación, dando así una elevada resistencia al material. Y aquí les voy a hablar sobre las características de este acero. Tiene alta resistencia a la corrosión a temperaturas ambiente y temperaturas elevadas. Tiene alta resistencia a la tracción en caliente. Tiene buena dureza. También tiene una buena resistencia mecánica. Tiene un límite de elasticidad que en temperaturas ambiente. Tiene buena solubilidad y también tiende a ser estos materiales tienden a ser muy magnéticos. La composición química está compuesto por el cromo, que le ponen entre 12% y 18%, el níquel de 4% y 9%, el cobre de 4% y de niobio de 0.3%, pero también se puede agregar estas aleaciones, que sería de molibdeno, titanio, nitrógeno, tantalo, aluminio, boro y vanadio. Su composición química. Tienen a tener altos valores de resistencia y dureza. Estos se obtienen por medio de la precipitación de partículas complejas formadas por las reacciones de las aleaciones de cobre, aluminio, titanio, niobio y molibdeno, ya sea en una matriz austenítica o martinsítica.
y mediante el endurecimiento por precipitación resulta que tiende a una ligera reducción en la resistencia a la corrosión y un incremento en la susceptibilidad a fragilización mediante el hidrógeno. Y por último, los elementos aluminio, niobio y tantalio que se caracterizan por su resistencia mecánica, gracias a los tratamientos térmicos de envejecimiento. De ahí sus propiedades mecánicas, que las propiedades mecánicas se obtienen mediante los tratamientos térmicos a los que son sometidos. Como esos aceros se dividen en tres tipos de aceros, que serían los aceros austeníticos, martensíticos y medio austeníticos. Pero los de más alta resistencia y dureza son de los aceros semiausteníticos y después los martensíticos. Y los aceros austeníticos tienden a tener resistencias muy bajas, que las anteriores, alcanzando una resistencia del orden de unos 90 a 120 kilogramos entre milímetros al cuadrado aproximadamente. Y esos tipos de acero, que serían los austeníticos, que serían los más bajos, tienen una aplicación que sería hacer piezas magnéticas, porque tiene mucha dureza y resistencia, y tiende a ser relativamente bajo en su precio. Y un comentario más a agregar es que este acero inoxidable endurecido por precipitación tiene varias aplicaciones, que se puede decir que componentes aeroespaciales y marinos, que esta fue la principal razón por la que